Hay una generación entera que vive con una sensación constante de estar fallando, a pesar de haber hecho todo lo que les pidieron. Son personas que hoy tienen entre 30 y 40 y pocos años. Tienen más títulos académicos que sus padres, trabajan en posiciones que antes se consideraban de éxito, y sin embargo, si les preguntas cómo están, la respuesta automática siempre es la misma: cansados. Y no es sueño, es un agotamiento profundo, como si llevaran un peso invisible. Los psicólogos observan a los nacidos entre los 80 y los 90 con muchísima fascinación. No están lidiando con un trauma repentino, sino con el desgaste crónico de algo mucho más sutil: la disonancia cognitiva de una promesa rota. Para entender por qué tu cerebro no puede relajarse ni un solo domingo sin sentir culpa, tenemos que volver al principio, a la historia que te contaron cuando eras niño y que tu mente aceptó como una verdad absoluta. Creciste escuchando un mantra constante. En casa, en la escuela, el mensaje era claro: estudia, saca buenas notas, ve a la universidad, consigue un buen trabajo y tendrás la vida resuelta. Ese era el trato, y millones de niños lo aceptaron. Se convirtieron en el niño promesa. Se les enseñó que el esfuerzo era directamente proporcional a la recompensa. Si te esforzabas lo suficiente, tendrías la casa propia y la estabilidad económica que quizá a tus padres tanto le costó mantener. Esa fórmula era una certeza hermosa que te daba control sobre tu destino. Creíste que si seguías los pasos del manual, el mundo sería un lugar predecible. Tus padres hicieron el esfuerzo enorme para pagar tu educación, y sentías la inmensa responsabilidad de devolverles el favor cumpliendo con el guión. Pero el problema de seguir un manual de instrucciones al pie de la letra es que lo que ocurre cuando descubres que el mueble que intentas armar ya no existe. Justo cuando esta generación entraba a la vida adulta con sus diplomas en la mano, el mundo cambió las reglas de la forma más cruel posible. Y no fue un cambio gradual. Crecieron viendo cómo la economía temblaba, viendo a sus padres perder los ahorros durante la crisis de los 90 y de los 2000. La palabra estabilidad se convirtió en un espejismo. Salieron al mercado laboral a buscar la recompensa prometida y se encontraron con la precariedad. Sueldos que apenas cubren el alquiler, contratos temporales y la imposibilidad matemática de comprar una casa propia antes de los 40. Aquí ocurre el quiebre psicológico profundo. Cuando el entorno falla, el cerebro tiene dos opciones: culpar al sistema o culparse a sí mismo. Como esta generación fue educada creyendo que todo dependía del esfuerzo personal, la conclusión fue devastadora. Si no tengo la vida resuelta a mis 30 y tantos, es porque no me estoy esforzando lo suficiente. Empezaron a cuestionar su valor y crearon una narrativa interna tóxica. Esa creencia es el origen exacto del agotamiento crónico que define a esta época. Como el éxito económico y la tranquilidad mental se volvieron inalcanzables, el cerebro intentó compensarlo hiperoptimizando todo lo demás. La productividad dejó de ser una herramienta de trabajo y se convirtió en una entidad compleja. Si te sientas en el sofá a ver una película un fin de semana, una voz en tu cabeza te recuerda que deberías estar adelantando pendientes o aprendiendo una habilidad para no quedarte atrás. Sentir paz se confunde con ser conformista. Descansar se siente como un fracaso moral inaceptable. Los psicólogos explican que este estado de hipervigilancia funcional mantiene el sistema nervioso en alerta máxima permanente. No puedes apagar tu mente porque en el fondo sigues intentando resolver una ecuación sin solución. Intentas cumplir una promesa que te hicieron hace 30 años en un mundo que ha desaparecido. A esto se suma vivir con una pantalla que muestra las 24 horas a otros, logrando lo que a ti se te resiste. A esta receta de agotamiento se le añade un ingrediente letal:
el mito de la vocación. A esta generación se le vendió una idea peligrosa. Encuentra un trabajo que ames y no trabajarás un solo día de tu vida. Al fusionar la identidad personal con su sustento económico, el trabajo consumió todas las esferas de la vida. Terminas autoexplotándote con una sonrisa, respondiendo correos a medianoche porque haces lo que amas. Esta romantización hizo que el estar al borde del colapso fuera visto como una medalla de honor. Pero hay una contradicción aún más dolorosa, y es quizá la carga emocional más pesada de todas. Esta es la primera generación en la historia que está acudiendo a terapia de forma masiva. Son los primeros que interiorizaron palabras como límites, responsabilidad afectiva y trauma generacional. Tienen la inmensa capacidad emocional de ver las heridas de sus propios padres, entender las dinámicas disfuncionales de sus familias, y han decidido que no van a pasar ese dolor a la siguiente generación. Pero ser el que rompe la cadena familiar tiene un costo altísimo. Significa enfrentarte a la incomprensión diaria de quienes te criaron. Significa sentarse a la mesa un domingo y escuchar frases tan cortantes como en mis tiempos no había tanta depresión, había que trabajar. O ahora, de todo hacen un drama. Viven literalmente atrapados en el miedo. Son lo suficientemente conscientes para saber que necesitan proteger su salud mental, pero cargan con la inmensa culpa de decepcionar a sus familias al intentar poner barreras. Tienen que ser sus propios padres emocionales en soledad. Si llevas años sintiendo que corres en una cinta de correr que cada vez va más rápido y nunca llegas a ningún lado, necesitas escuchar esto con muchísima atención. No estás fallando. Tu cansancio crónico no es pereza ni es debilidad mental. Es la respuesta lógica de un sistema nervioso que lleva décadas sobreexigido, intentando encajar a la fuerza en un molde roto. Hiciste tu parte del trato. Cumpliste con todo lo que te pidieron cuando eras pequeño, pero nadie te advirtió que el contrato estaba caducado desde el primer día. La verdadera madurez para esta generación no es comprar la casa con jardín, ni complacer eternamente a la familia a costa de tu salud. La verdadera madurez es transitar el duelo de esa vida prometida que no va a llegar de la forma que te dijeron. Es permitirte el inmenso alivio de soltar ese manual de instrucciones que ya no sirve. Porque cuando por fin entiendes que el juego no funcionaba desde el principio, dejas de culparte. Y es entonces cuando realmente empiezas a descansar. Nos vemos en el próximo vídeo de Mente de Alambre.